Ya, empezaremos entonces con la primera clase y vamos a ver la primera unidad, que en este caso sería la unidad número 1 de principios básicos de geología. Lo que aquí vamos a ver fundamentalmente es, un ratito, a ver, admitiré a estos estudiantes más, ¿ya? Por favor, un segundo. Ya. Listo. Lo que vamos a ver fundamentalmente les indicaba los principios básicos de la geología que deben tomarse en cuenta en la construcción. Y para ello, en primera instancia, vamos a siempre iniciar definiendo lo que es la geología, ¿no? Ustedes saben, han debido escuchar que la geología básicamente es una ciencia. Y normalmente se divide en lo que llamamos la geodinámica externa, es decir, sobre la superficie de la Tierra, y la geodinámica interna, es decir, al interior de la estructura del planeta, ¿no? La geodinámica interna básicamente explica todos los procesos que dan origen al planeta, a toda su estructura. Y generalmente se divide en dos ramas de estudio de la geología, ¿no? Una que llamamos diastrofismo y la otra que llamamos vulcanismo. Entonces, esa parte es más de la geología general y clásica que hay, ¿no? Este estudio no lo vamos a hacer nosotros. Más nos vamos a dedicar a esto que llamamos la geodinámica externa, ¿ya? Donde vamos a estudiar la superficie de la Tierra, fundamentalmente en los procesos de erosión, de meteorización y de remoción en masa. La erosión desgasta el suelo, la meteorización también a través de un agente erosivo que es el agua, aquí el agente erosivo es el viento, y los grandes movimientos de tierra, por ejemplo un deslizamiento es un gran movimiento de tierra, generalmente esos procesos geológicamente se los denomina remoción en masa. Entonces, esta es la parte que vamos a ver nosotros a mucho detalle, ¿no? Esto es lo que ocurre con la superficie de la Tierra porque es donde depositamos cualquier proyecto de construcción. Entonces, siempre nos vamos a preguntar en una inspección visual del lugar de emplazamiento de cualquier proyecto constructivo, siempre nos vamos a preguntar qué principios básicos debemos encontrar en el lugar para que una construcción sea estable, no tenga ningún problema, ninguna dificultad. Entonces hay un primer principio que llamamos el principio de continuidad horizontal. ¿Qué significa esto? Vamos a suponer que esta simbología de este estrato que tengo acá de círculos pequeños va a representar a la grava, que es un constituyente del suelo. Y estas líneas punteadas que tenemos es un suelo o una capa de suelo arenoso. Entonces, normalmente, para que nosotros nos demos cuenta
y en primera instancia, digamos, aquí no hay problema, es que debe haber una continuidad horizontal, ¿ya? De esta estratificación. Es decir, el estrato gravoso debe tener continuidad horizontal. No debe haber ninguna interrupción, ningún cambio, ¿sí? Lo mismo en la capa inferior de un estrato arenoso, también hay una continuidad horizontal. Entonces, esto es lo normal cuando tenemos un suelo que no tiene problemas geológicos. Pero a veces nos encontramos con estratos que tienen un grado de inclinación, ya no son horizontales, ¿sí? Entonces, la primera pregunta que nos viene a la mente es ¿por qué estos estratos se han inclinado cuando deberían ser horizontales? Entonces, aquí ya hay una anomalía geológica que hay que tratar de explicar. ¿Por qué? Porque pueden estar interactuando aquí esfuerzos que están ondulando el suelo, que lo que era horizontal, lo que debería ser horizontal, ya prácticamente ya no lo es, porque tiene una inclinación, como estamos viendo acá. ¿De acuerdo? Entonces, primer principio, los estratos deberían tener una continuidad horizontal. Y si no lo tienen, como en este caso estamos viendo acá, estratificación inclinada, como esta, nos tenemos que preguntar por qué se ha inclinado esa estratificación. Entonces, un segundo principio, jóvenes, es el principio de continuidad lateral. ¿Qué significa esto? Que la litología que tiene el suelo tiene que ser continua, ¿sí? Es decir, si esto es arena, la arena tiene que continuar por todo el área de construcción. Si el otro estrato de abajo es arcilla, también tiene que tener continuidad. Pero si observamos el siguiente fenómeno, aquí tengo un estrato, una primera capa del suelo, gravoso, y de pronto se interrumpe. Y ya empieza un contacto con un estrato más fino, que es arenoso. Nos vamos a la segunda capa inferior, tengo arena, y de pronto se interrumpe. Y empieza una estratificación arcillosa o limosa de un material más fino acá. Entonces aquí estamos determinando que hay una interrupción. Entonces ahí estamos también con una anomalía geológica. La pregunta es, ¿por qué ha cambiado la litología en este punto de contacto? ¿Será esto una fractura? ¿Será un diaclasamiento? Puede que este estrato de este bloque de este lado haya subido o esta estratificación haya bajado. Entonces, posiblemente en este punto de contacto, esta anomalía geológica, puede ser una falla geológica. Y eso requiere un estudio geológico. ¿De acuerdo? Entonces, otro principio que siempre lo vamos a tener en cuenta en el estudio geológico cuando estamos estudiando el lugar de emplazamiento de obra es la continuidad vertical de los estratos del suelo. Cuando hablamos geológicamente, hay una continuidad por la edad geológica de los suelos. Empezamos con uno que es más superficial, que es el cuaternario. Y debajo de un cuaternario siempre debe estar un terciario. Debajo de un terciario, un secundario. Y así sucesivamente hasta el precámbrico. Esta es una continuidad vertical ordenada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está secuencialmente ordenada. El estrato más reciente, debajo del más antiguo, más antiguo, más antiguo y más antiguo. Pero si nosotros observamos esta otra secuencia, yo tengo un cuaternario acá, ¿sí? Pero por debajo de este cuaternario yo encuentro un secundario, aquí hay algo, ha pasado algo que nos ha determinado, ¿qué ha pasado? Se ha bloqueado esto, un ratito. Entonces algo ha pasado acá, ha desaparecido el terciario que debería estar por debajo del cuaternario y directamente con el cuaternario está entrando en contacto un secundario. Entonces a eso le llamamos también otra anomalía geológica. A eso los geólogos llaman discordancia geológica, es decir, algo ha pasado aquí, algún fenómeno geológico que ha logrado borrar el terciario que debía estar por debajo del cuaternario. Y entonces estos suelos pueden ser sujetos a grandes hundimientos.
lo que normalmente en la construcción llamamos sifonamientos, un hundimiento. Ok. De La Paz, ustedes han debido ver en la Mariscal Santa Cruz. Micrófono, por favor, micrófono. En la Mariscal Santa Cruz han debido ver en época de lluvia y a veces en los meses desde octubre, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ocurren grandes hundimientos. Por favor, micrófono. Por favor, micrófono. Micrófono, apáguelo. Micrófono. Listo, ya. Entonces, esta es otra anomalía geológica que hay que tomar muy en cuenta. Entonces, pasando nuevamente, hay tres principios básicos fundamentales que en la construcción debemos tomar en cuenta. Primero, el principio de continuidad vertical, el principio de continuidad lateral y este principio de continuidad vertical. En este caso, habría una anomalía geológica que hay que estudiar. ¿De acuerdo? Entonces, una vez verificado en una primera visita de campo y haber verificado los tres principios, nosotros vamos a adentrarnos, perdón, nos vamos a ir acá. Nosotros vamos a ir a implementar nuestro estudio geológico. ¿Sí? Hemos hecho un análisis primero a simple vista, hemos verificado los principios básicos, si existe inclinación, si existe continuidad lateral, si existe continuidad vertical, y en función de ello planificamos una etapa de estudio geológico. Y el estudio geológico no es el mismo, sino depende del tipo de obra que hagamos. Para carreteras es otro tipo de estudio, para la construcción de puentes es otro tipo de estudio, para la construcción de edificaciones también es otro tipo de estudio, o aeropuertos. Tiene cada uno su particularidad. Por ejemplo, si estamos hablando de vías, ¿no? Yo tengo acá un ejemplo donde tenemos una vía de 20 kilómetros de longitud, ¿sí? Entonces, en cada kilómetro, ¿ya? En cada kilómetro, yo voy a sacar una muestra. Este es el kilómetro 0, el kilómetro 1, el kilómetro 2, el kilómetro 3 y así sucesivamente hasta el kilómetro 20. Entonces, en cada kilómetro yo voy a sacar una muestra no en el eje de vía, sino a un costado, uno a la derecha, en el siguiente kilómetro a la izquierda, en el siguiente a la derecha, en el siguiente a la izquierda y así sucesivamente hasta llegar al kilómetro 20. En cada kilómetro yo voy a hacer una calicata, se llama, una zanja, voy a excavarlo, se va a excavar y se va a sacar una muestra de estas dimensiones. ¿Por qué un área superficial de 1 metro cuadrado por 1,5 metros de profundidad? Porque por la experimentación que han hecho, el impacto cuando una movilidad transita por la vía, su impacto llega hasta 1,5 metros de profundidad. Entonces debemos conocer las propiedades del suelo hasta 1,5 metros de profundidad, ¿no? Entonces, de esta excavación, que no se hace en el eje de vía, sino a un costado, ¿ya? Al lado derecho y luego al izquierdo alternadamente en cada kilómetro, se extrae una muestra que la estamos representando con este símbolo. Y esa muestra aproximadamente debe tener un peso de 50 kilogramos. Y eso se lleva a un laboratorio para estudiar todas sus propiedades. Pero además, este tipo de perfiles que yo voy a sacar en cada excavación, ¿ya? En cada excavación, yo voy a poder hacer la correlación de excavaciones, ¿no? Por ejemplo, voy a tener en esta primera excavación un estrato A, luego un estrato B y C, que puede ser gravoso, areno, limoso, etcétera, etcétera. ¿Ven? En la segunda excavación ya voy a tener esta disposición. Ya no tengo el A, por ejemplo. En el primero tengo el A y en el segundo ya no hay A. Hay directamente el B, el C y el D. Pero en la tercera excavación, en esta excavación en el kilómetro 2, vuelve a aparecer el A. Tengo el estrato B y un estrato C. Entonces, automáticamente, yo
haciendo la correlación de perfiles de las excavaciones, de las zanjas que hemos excavado, automáticamente puedo indicar que aquí ha pasado un proceso erosivo que ha desgastado toda la primera capa del suelo que era el estrato A. Entonces los estratos no son tan horizontales en este lugar, ¿no? Hay una inclinación, hay algo que podemos llamar geológicamente hablando un sistema de plegamiento. Se está ondulando el suelo. ¿Y por qué se ondula el suelo? Porque están actuando fuerzas que están comprimiendo al suelo. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera actuamos cuando se trata de vías. Por ejemplo, cuando se trata de un aeropuerto, ¿de qué manera se hace el estudio geológico? Esta va a ser nuestra plataforma de aterrizaje, ¿no? Del aeropuerto, y el avión va a venir y va a impactar sobre esta plataforma. Se dice por norma que cuando un avión impacta sobre la plataforma de aterrizaje, su impacto llega al suelo y subsuelo hasta los 3 metros de profundidad. Es decir, que yo debo realizar excavaciones hasta los 3 metros de profundidad para conocer todos los fenómenos geológicos que ocurren hasta esa profundidad. ¿De qué manera se hace? Se hace excavaciones también en cada esquina del área de aterrizaje. Es decir, en cada esquina saco una muestra, ¿sí? Y una muestra al medio. Entonces voy a sacar de todo este área rectangular que tengo de la pista de aterrizaje 5 muestras. 4 en cada esquina y una al medio. Admitiré a algunos jóvenes, por favor, un momentito. Entonces, y voy a hacer las excavaciones de acá hasta los 3 metros de profundidad. Hasta ahí tengo que saber la columna estratigráfica de este suelo. Y voy a poder determinar la estabilidad o no de esta plataforma de aterrizaje que vamos a tener. Entonces, si nos acordamos, para una carretera hasta 1,5 metros de profundidad, ¿sí? Porque el impacto de una movilidad básicamente va a pasar hasta esa profundidad. Y para un aeropuerto hasta los 3 metros de profundidad. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que pasa en edificaciones cuando estoy haciendo un estudio geológico? Lo primero que se diseña cuando estamos proyectando un proyecto de construcción es su plano de cimentaciones, ¿no? Que depende mucho de qué, de la información del cálculo estructural que yo tenga, que lo elabora el ingeniero civil, el diseño, el proyecto en sí, que lo elabora un arquitecto que nos va a decir cuántas columnas va a tener, sus losas son de hormigón, la carga que hay puntual en cada pilar, de cuánto es, lo va a determinar el ingeniero civil. Y se va a hacer un estudio de mecánica de suelos, ¿no? Que nos va a determinar la capacidad de resistencia del suelo, y en función de ello vamos a diseñar una zapata aislada, como en este ejemplo. Las dimensiones de la zapata, vamos a ver cuánto es su ancho y cuánto es su profundidad. Si es cuadrado, si lo ves es rectangular, o finalmente lo puedo hacer circular, de base circular o de base cuadrada o de base rectangular. Depende mucho del cálculo estructural y del estudio de mecánica de suelos que tenga. Ahora, ¿cuánto debo yo investigar el suelo para una edificación? ¿De qué depende? En el plano de cimentación yo voy a tener las dimensiones de esta zapata, por ejemplo. ¿Cuánto es esta longitud y cuánto es esta profundidad? Pues por norma nos dicen, para yo determinar la profundidad que debo excavar para investigar el suelo, ¿sí? Es esta relación que indicamos en esta presentación, ¿ya? El ratón. Ya. Entonces, nos dice multiplicar 2 veces por esta longitud, 2 por A, y eso sumarlo a esta profundidad de la zapata que tiene, o la altura de la zapata. ¿De acuerdo? Entonces, para yo saber cuánto debo conocer
investigar el suelo para este proyecto. Entonces, supongamos que yo voy a decir que el ancho, esta longitud de la zapata es 1.5 metros, como ejemplo, y esta su profundidad o su altura es de 1 metro. Entonces, yo debo investigar el suelo para esta edificación, para este tipo de cimentación, hasta los 4 metros de profundidad. Entonces, lo único que debo aplicar es esta norma. Aunque en la práctica, jóvenes, mucho no se aplican fórmulas, ¿no? En la práctica, normalmente, ¿qué ocurre? Pues se dice, la primera pregunta es ¿cuántas plantas es mi edificio, mi edificación? Y uno dice, a ver, 5 plantas, ¿no? Y por norma cada planta debe tener mínimo los 3 metros de altura. Entonces, si son 5 plantas, yo voy a tener 15 metros de altura de la edificación. Y normalmente se dice, de los 15 metros, yo debo investigar en el subsuelo, para investigar el suelo, la cuarta parte de esa altura, ¿sí? Entonces, la cuarta parte, normalmente, aproximadamente va a ser de 3.5 metros. Normalmente lo hacen así. Pero por norma, debería aplicarse esta relación. Profundidad de excavación, 2 veces esta longitud, más la profundidad de la zapata. Y eso nos determina la profundidad de investigación del suelo y subsuelo, para ver si nuestro suelo es adecuado, va a resistir toda la capacidad portante que tenga nuestra estructura. ¿De acuerdo? Entonces, eso para el caso de edificación en general, ¿no? Para puentes, ¿qué pasa para puentes? Aquí hay una recomendación fundamental, jóvenes. Yo un puente no lo puedo construir en cualquier lugar. No puedo hincar su pilote sobre un suelo suelto. Es decir, no puedo colocar el pilote de un puente sobre un suelo gravo, areno, limo arcilloso. Nunca. Yo tengo que hincar el pilote sobre un bolón de roca. ¿Qué es un bolón de roca? Es una roca que tenga un diámetro mayor a 1 metro. ¿Sí? Un bolón de roca. Normalmente ese bolón de roca los geólogos le llaman roca madre. Entonces, mi hincado de pilote, el pilote del puente debe estar anclado en la roca, no en el suelo. Vamos a suponer que esta es la ribera de un lado del río y esta es la otra ribera del río y aquí tengo que diseñar un puente. Entonces el pilote tiene que llegar hasta una roca madre. Si la roca madre está a 20, 30 metros de profundidad, yo tengo que excavar para hincar el pilote los 20 y los 30 metros de profundidad. Esto no puedo ubicarlo. Por ejemplo, en la ciudad de La Paz, ¿qué tenemos? Hasta casi los 10 metros se tiene suelo deslizable. Es decir, suelos que sufren del deslizamiento y son de composición arcillo-areno-gravoso. ¿Ya? Debajo de esos 10 metros recién empieza la formación Miraflores, aproximadamente con un espesor de 10 metros también, hasta los 20 metros de profundidad la formación Miraflores. Lo que llamamos en La Paz las gravas Miraflores. Por debajo de los 20 metros ya de la superficie de La Paz, recién empieza la formación La Paz, que es más dura todavía que la formación Miraflores. Hay bolones de roca de diámetro superiores a los 5 metros de diámetro, ¿no? Entonces, para yo construir un puente en la ciudad de La Paz, no puedo construir de acuerdo a la estratigrafía de la ciudad de La Paz hasta profundidades de los 10 metros, porque me voy a encontrar con suelo suelto, con suelo deslizable. Entonces tengo que entrar más profundo. Tengo que llegar a la base de la formación La Paz, por ejemplo. Entonces tengo que aproximadamente excavar hasta los 20 metros de profundidad para hincar el pilote. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo del tipo de obra que tengamos, que ya sea una vía, una carretera, por ejemplo, en una carretera el impacto de la humedad solo llega hasta 1,5 metros de profundidad.
1.5 metros. Hasta ahí debo investigar. En un aeropuerto, el impacto de aterrizaje del avión sobre la pista llega hasta la... Entonces debo realizar excavaciones de muestreo hasta los 3 metros de profundidad. Investigar qué existe en el suelo hasta los 3 metros de profundidad. Y cuando se trata de edificaciones de de cualquier número de plantas, debo aplicar esta norma para saber cuánto debo investigar del suelo. 2 veces el ancho de la zapata más la profundidad de la zapata. Y voy a tener una profundidad de investigación. Esto no es la profundidad a la cual se varía la zapata, sino de investigación. ¿Cuánto debo investigar? Y aquí hay una cápita importante, jóvenes. Cuando yo estoy fundando y estoy proyectando un proyecto de cimentación, la base de la cimentación debe estar por encima del nivel freático. Nunca debajo, nunca el nivel freático aquí arriba, es decir, la zapata aquí. Tiene que estar aquí abajo. Porque si estamos con el nivel freático hasta aquí, se va a humedecer nuestra estructura de cimentación. Se va a roer, se va a desgastar rápidamente. O caso contrario, si aquí hay el nivel freático aquí arriba, mínimamente tendrás que impermeabilizar tu cimentación para que no sea afectada por la humedad del suelo, ¿no? Entonces, siempre estamos viendo acá eso, ¿no? En cambio, en puentes, jóvenes, nunca depositen las cimentaciones, los pilotes sobre suelo arenolimo, gravoso o arcilloso. Siempre hay que anclarlo sobre roca madre, roca firme, un bolón de roca de aproximadamente mayor a un milímetro de diámetro, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta acá? ¿Alguna consulta? Siempre aclarándoles, jóvenes, esta exposición de esta presentación que hemos hecho, la vamos a grabar, la vamos a volver un video, y ese video se la vamos a llevar, se la vamos a subir por WhatsApp al grupo. Entonces, a partir de la siguiente clase yo voy a subir directamente videos que van a ser editados en esta plataforma de Zoom. Y antes del video siempre va a ir su archivo PDF de la misma unidad. ¿De acuerdo? Están viendo que a veces se interrumpe, alguien abre el micrófono, entonces lo tengo que editar, tengo que borrar las intervenciones, los micrófonos encendidos que interrumpen la exposición. Entonces yo debo editarlo bien, el video, y se los mando por WhatsApp. Entonces, como habíamos quedado en la clase anterior, yo voy a editar los videos. Estos videos desde la próxima semana en nuestros horarios van a ir en forma de video por WhatsApp. El archivo PDF por WhatsApp. Una clase antes del examen del primer parcial, vamos a tener una reunión como hoy en directo, donde vamos a repasar todo lo avanzado y todo el contenido del cual se va a tratar el examen en forma de repaso, y donde ustedes también van a poder hacer la consulta de cualquier duda que tengan. ¿Alguna pregunta? Jóvenes, una consulta. Johnny, Enrique, César, Alex, Alison, ¿alguna pregunta? Álvaro, o Carmen, Cecilia, César, ¿alguna pregunta? Jóvenes, señoritas, ¿alguna pregunta? Abran su micrófono, habiliten su micrófono, jóvenes. No, dije todo claro. ¿Alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta sobre este tema o quizás otra interrogante que tenga? Todo claro, todo claro.
alguien que tenga que preguntar algo. Entonces, como conclusión, jóvenes, cuando es un video tutorial debe ser bien específico y corto. Los videos tutoriales no pueden ser largos, específico, puntual, al punto, de modo que el entendimiento del que lo vea sea inmediato, no tenga dudas. Entonces, han visto ustedes, es una presentación específica, clara, y que está yendo al punto, no me estoy dando vueltas por ningún lado, ¿no? Entonces, yo voy a editar ahora este video y se los voy a mandar por WhatsApp de esta misma unidad y su archivo PDF además. Entonces, para la segunda unidad, yo directamente ya por WhatsApp les voy a mandar el video editado y su archivo en PDF. Alguna unidad no la voy a desarrollar en un solo video, porque tiene que ser corto, lo puedo desarrollar en 3 videos, en 4 videos. Entonces, los voy a ir mandando en nuestros horarios que corresponden, que son lunes y miércoles en la tarde. Lunes de 3 a 4:30 y el martes de 1:30 a 3 de la tarde. ¿De acuerdo? Y en eso hemos quedado ayer. Si no hay alguna pregunta más, jóvenes, éxito sería por hoy día. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Jóvenes, señoritas, pregúntenme. Lenny, ¿alguna pregunta? Lenny. Habiliten su micrófono, jóvenes. Johnny, ¿alguna pregunta? Jóvenes. ¿Alguien ha habilitado el micrófono? ¿Quién es? Está todo claro, ingeniero. Listo, no hay ninguna pregunta, ¿no? No, Inge. Bueno, entonces, como no hay preguntas, éxito nomás sería por hoy día. Entonces, estos videos les van a llegar de cada unidad, así de manera clara, corta, de modo que el entendimiento sea violento. No necesiten más que verlo, leer y listo. Ahí tienen el avance. Y antes de cada parcial vamos a tener una reunión como hoy, donde yo voy a exponer resumidamente todo el contenido, ya en 1 hora aproximadamente, y ustedes van a poder preguntar todas las dudas que tengan, y luego yo voy a publicar las prácticas y luego viene el examen. ¿De acuerdo? Entonces, gracias por su atención y buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Hasta luego, jóvenes, hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta Hasta luego, Inge. Inge. Hasta luego. Inge. Se cuidan.